Bueno, pues buenos días, bienvenidas a otra de las sesiones online que estamos haciendo desde AUCE. Hoy la sesión online está a cargo de Miguel Rodríguez, fisioterapeuta de AUCE, que ya pues muchas conocéis y quien no, pues esta es la oportunidad. Él lleva trabajando ya bastantes años en AUCE, tiene mucha experiencia en el abordaje del tratamiento en fisioterapia en personas con osteogénesis imperfecta. Ha estado pues, en muchos lugares de España y de Europa como representante de la fisioterapia en osteogénesis imperfecta. Y bueno, hoy os va a hablar del pie en la OI, que es pues, bajo demanda de muchas de vosotras. Así que nada, cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosita, pues podéis levantar la mano y podéis pedir que os demos paso, o si no, os recomendamos que utilicéis el chat y pues si hay algo que pueda ser urgente y que lo tengamos que resolver en ese momento, pues se lo trasladamos o Belén o yo a Miguel, ¿vale? Y eso, cualquier cosa, pues nos decís. Pues muchas gracias, Tamara, y voy a compartir la pantalla. Espero que se vea bien. Bueno, voy a comenzar. Lo que ha dicho Tamara, podéis hacer preguntas y dudas que tengáis. Voy a intentar dar una visión más o menos aproximada de lo que puede ser el pie más común en la osteogénesis imperfecta. Antes que nada, por supuesto, querría yo eh, avisar que cada pie es absolutamente distinto, o sea que no tiene por qué ser esto válido para todos los tipos de pie. Lo que pasa es que sí es cierto que por las características clínicas de la osteogénesis imperfecta y un poco basado en la experiencia que voy teniendo a base de ver pacientes y sobre todo de ver pies, pues me voy haciendo una idea de cómo es la pisada más clásica de la osteogénesis imperfecta y de qué problemas puede haber asociados para que acabe siendo de una determinada manera, que es lo que vamos a explicar, ¿vale? Así que vamos allá. Entonces vamos primero a ver un poquito lo que sería, vamos a hacer una especie de clase de anatomía express para ver lo que sería un pie sano, normal, sin ningún tipo de alteración en principio, un pie que esté sin ninguna deformidad y sin ningún problema, y vamos a ver su anatomía para después desentrañar un poco qué es lo que pasa en la osteogénesis imperfecta, aparte de la clínica que ya conocéis. Bueno, esto sería la estructura ósea del pie, que como veis está formada por una serie de huesos. Está incluido aquí, cuando hable de pie también hablaré de tobillo, a veces será un poco sinónimo, esto es un defecto que tenemos a veces los fisioterapeutas, porque una cosa es el tobillo, que es esta articulación de aquí, no sé si veis mi flecha, creo que sí, y otra cosa es el pie, que sería toda la estructura donde apoyamos el peso de nuestro cuerpo. Entonces, siendo una estructura que tiene que soportar todo el peso de nuestro cuerpo, pues tiene que tener una serie de condiciones y estar preparada para, para poder soportarlo. Pero a veces hablaré indistintamente de tobillo y de pie. Bueno, a la articulación del tobillo llegan el peroné y la tibia, que articulan con este hueso de aquí que se llama el astrágalo. ¿Veis este huesecito que tiene una forma muy peculiar que se llama el astrágalo? Y esto es lo que hace el principal movimiento del tobillo, que es la flexoextensión, es decir, el gesto este de ponerte de puntillas o no ponerte de puntillas. También en combinación con otras articulaciones, luego veremos que hace otros movimientos. Debajo está el calcáneo, que es el hueso este tan macizo que soporta una buena parte del peso, sobre todo en esta zona de aquí, ¿vale? Es lo que soporta la mayor cantidad de presiones y que es un hueso muy macizo que, por suerte, la osteogénesis imperfecta no tengo yo constancia de que sea un hueso de los que frecuentemente se fracturan, quizá debido precisamente a que es gordo y macizo. Y después hay aquí una zona intermedia, lo que llaman el medio pie, que tiene una serie de huesos. Tiene aquí el hueso escafoides y este hueso que en forma de cubo, que se llama cuboides, que articulan uno con el calcáneo, el cuboides con el calcáneo y el escafoides articula con el astrágalo. Y después, la siguiente hilera
delante del escafoides está formada por 3 huesecitos que se llaman cuñas. Se llaman las 3 cuñas, ¿vale? Y que se encargan de generar aquí una estructura de puente. Y ya el cuboides, junto con las cuñas, articulan con estos huesos ya más largos, que estos sí se fracturan a veces en la osteogénesis imperfecta, que son los metatarsianos, ¿vale? Los metatarsianos. Juntos todos se llaman metatarso. El conjunto de los 5 metatarsianos serían el metatarso. Y es lo equivalente a estos de aquí de la mano, que son los metacarpianos, ¿vale? Es distinto, estos son metacarpianos y estos serían los metatarsianos. Y aquí estos huesos articulan después aquí abajo, a través de estas articulaciones de aquí, con las falanges, que son ya los dedos de los pies. Aquí estaría la almohadilla tarsiana, que la llamamos, aquí debajo. Y esta zona es otra zona de apoyo. Principalmente el pie debe apoyar en el calcáneo, debe apoyar en la almohadilla tarsiana y debe apoyar un poco en la zona externa, es decir, a lo largo de este quinto metatarsiano, que es, como veis es gordito, ¿vale? Tiene sostén, entonces el pie, digamos, el pie sano, ¿vale? Sin ninguna alteración, debería apoyar en el calcáneo, debería apoyar en esta zona de aquí, en el quinto, quizá un poco en el cuarto meta y en la almohadilla tarsiana. Y luego están las falanges, que también a veces hay fracturillas, normalmente son fracturas muy leves, que no bueno, dan dolor y eso, pero no suelen dar una clínica complicada y que articulan cada una entre ellas. Todos los dedos tienen 3 falanges, que se llaman proximal, media y distal, menos el dedo gordo que tiene solo 2, ¿vale? Tiene solamente 2. Eso es del pie a nivel óseo, ¿vale? O sea que, como veis, es una estructura más compleja de lo que parece y que está formada por estos huesos que articulan entre sí. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver a nivel muscular, que esto es todavía más complicado, pero no me voy a extender mucho ni lo voy a complicar mucho porque lo que quiero es que sea más o menos didáctico. Hay una serie de músculos, sobre todo que nacen en la pierna y llegan hasta el pie. Y llegan hasta el pie a través de tendones. Y luego hay otra serie de músculos que están aquí en el pie, aquí abajo, que esto es lo que se llaman músculos intrínsecos o musculatura intrínseca del pie, estos de aquí abajo. Entonces, cuando me refiero a músculos intrínsecos, me estaré refiriendo a estos. Y estos músculos, que en realidad son los más importantes seguramente de la estructura y de los movimientos del pie, la mayoría llegan en forma de tendones. A veces os digo que el tendón es una continuación del músculo, es una continuación del tejido del músculo, porque realmente lo que veis es que los músculos se tendinizan. Por ejemplo, si seguimos el gemelo, ¿vale? El gemelo llega por aquí y se convierte en el tendón de Aquiles que llega hasta el calcáneo, ¿veis? Yo creo que estáis viendo mi flecha, si no decidme. Este es el tendón de Aquiles y llega hasta el calcáneo y después es el tendón que enlaza con los gemelos, ¿vale? Que serían estos. Entonces, todos estos músculos, todos estos tendones que llegan por aquí, que son los extensores de los dedos, los flexores, los peroneos, son músculos que se originan en la pierna. Como veis, la actividad del músculo empieza aquí, tú mueves un dedo, el dedo no lo mueves tanto desde el dedo, sino que lo mueves más bien desde la pierna, ¿vale? Es como ese mecanismo. Pero hay algunos que sí que hay algunos movimientos, y sobre todo movimientos más pequeños y delicados, que parten de estos músculos que están aquí intrínsecos, bueno, pues que son unos músculos más potentes, pero no tan específicos ni con tanta cuerda, como digamos, ¿vale? Ahora nos vamos a quedar luego con algunos... Uy, ¿esto se me ha colado? Sí. Nos vamos a quedar con algunos músculos, no se me ha colado, pero bien. Voy a hablaros de un músculo muy concreto. Bueno, voy a hablaros de algunos, pero digamos que nos tenemos que quedar para esta clasecilla de hoy con algunos de ellos. El peroneo o los peroneos, que son estos que vienen aquí laterales, ¿vale? Y que bajan estos tendones aquí por este lado del pie, ¿veis? Hacia el meñique, ¿veis que se insertan por aquí abajo, más o menos, los tendones peroneos? Y por otro lado, un músculo que no se ve aquí, que es el tibial posterior, que está aquí metido al fondo, ¿vale? Que es un músculo importante en relación también con estos peroneos, que son músculos importantes para la osteogénesis imperfecta. Aquí tenéis el tibial posterior, que esto era lo que os quería enseñar. El tibial posterior es este músculo aquí interno, como veis, viene por aquí detrás, pegado a la tibia, por eso se llama tibial, y se viene aquí, a esta zona de aquí, a insertar, ¿vale? Veis por aquí, aquí tenéis otra imagen, y el tendón,
como veis, inserta aquí en la tuberosidad del escafoides, de este hueso que hemos hablado antes, y luego, aunque no se ve aquí, también algunas ramitas de este van a toda esta zona del pie, del arco del pie. Veis que aquí el pie hace un arco, esto se llama el arco del pie, ¿vale? Entonces, cuando este músculo no tiene la tensión suficiente o no tiene la fuerza suficiente y no sujeta bien en relación con este otro músculo que hemos dicho, el peroneo, cuando esto no sucede, ¿qué pasa? Que el arco del pie se cae, se derrumba, ¿vale? Y entonces sucede esto que veis aquí, que pone aquí, valgo de retropié. El valgo de retropié es esta posición y es porque el arco del pie no está bien sujeto, ¿vale? Esto, como ya veis, es algo que a lo mejor algunas personas con OI, quizá aquí presentes mientras hablo, tienen, ¿no? Tienen este tipo de pisada, este tipo de caída del pie y se produce esta aproximación hacia la zona interna. Es mayor la causa, no solo es por esta debilidad del tendón del tibial posterior, o del músculo, perdón, tibial posterior, pero que tengáis en cuenta que este músculo es bastante importante para esto, porque como os digo, el tibial posterior, que es este de aquí, llega a esta zona y junto con los peroneos que llegan a esta zona, lo que hacen es tensar esta zona y crear un arco. Hacen así, crean un arco. Si están sujetando aquí un arco, es como una estructura que sujeta aquí un arco. En el momento que están débiles, el arco se cae, se derrumba. Y entonces al derrumbarse se produce ese cambio en la pisada. ¿Vale? Esto creo que es fácil más o menos de ver. Y bueno, viendo la planta del pie, estos son los músculos intrínsecos, esto estaríamos viendo la planta del pie, ¿vale? Desde como si estuviera tumbado este pie. Y vemos que hay una serie de músculos, como os digo, gorditos, pero que están ahí profundos y sobre todo son pues flexores plantares, bueno, aductores, son músculos de movimientos específicos de los dedos que son bastante útiles para mantener la estabilidad cuando uno está de pie, para esos pequeños movimientos que tenemos de equilibrio, digamos que se pueden ajustar con este tipo de músculos, los lumbricales, ¿vale? Para eso están estos musculitos. Bien. Y luego hemos hablado de huesos, hemos hablado de músculos y ahora tenemos que hablar de ligamentos. Y entonces tenemos que hablar de que el pie, los huesos se unen también entre sí a través de un sistema ligamentoso. Los ligamentos son esta especie de cuerdas, ¿vale?, que tenemos todos en nuestro cuerpo y como veis no son pocos, hay muchísimos. Casi cada hueso lanza entre el hueso siguiente y él unas conexiones a través de ligamentos. Bueno, no es cuestión de aprendérselos todos, veis que hay mogollón. Esto estaría visto, esto sería un pie, esto sería el dedo gordo, ¿vale? Visto a la cara interna del pie, ¿vale? Esto sería el dedo gordo, una foto vista hacia la cara interna. Entonces aquí veis, por ejemplo, estos que son gordos, este es el que llamamos ligamento lateral interno, que a veces tiene esguinces, bueno, estos ligamentos que unen aquí, vale. Bueno, sabemos que hay muchos, lo que hacen los ligamentos es sostener, sujetar los huesos entre sí, ¿vale? Los tienen firmes, los tienen más o menos sujetos y les permiten una cierta movilidad porque son articulaciones, recordemos que esto que hay aquí, las uniones entre los huesos son articulaciones, entonces les permiten una cierta movilidad, pero también les impiden que esa movilidad vaya a más. O sea, que si tiene que moverse solo estos graditos, ¿vale? Pues se mueva solo esos graditos y no más grados. Ahora ya me parece que vais a entender mejor lo que pasa en la osteogénesis imperfecta, porque como sois muy estudiosos, sabéis perfectamente que en la OI los ligamentos también tienen colágeno y como el colágeno tipo 1 es el que está afectado, pues los ligamentos también se ven afectados, ¿no? ¿Qué sucede con los ligamentos de la OI? Aquí veis, por ejemplo, la otra cara, la cara lateral, ¿vale? Este sería el dedo pequeñito, ¿vale? Del pie, este lado. ¿Qué sucede con los ligamentos de la OI? Pues que estas cuerdecitas, nuevamente, están más débiles por la carencia del colágeno tipo 1 y sobre todo son laxos. La famosa hiperlaxitud de la que hablamos es esto. La hiperlaxitud es que estos ligamentos no sujetan bien, que en lugar de ser cuerdas tensas con un grado de tensión aceptable que te impidan esos movimientos y que te resistan esas tensiones y esas fuerzas, en lugar de eso son cuerdas mucho más blandas que se dan de sí con mucha facilidad y que se deforman o que permiten esa mayor capacidad de deformidad. No son tan elásticas, no son tan duras, no son como un muelle, que deberían ser más como un muelle para que nos entendamos, son mucho más
A mí, yo suelo utilizar el adjetivo chicloso, no sé si existe, me lo he inventado, pero como un chicle estirado, de estos que parece que tiene una cierta tensión, pero no. Vale. Esto es absolutamente distinto, porque dentro de la OI, incluso dentro de un mismo tipo de OI, hay gente que tiene, en lugar de tener más afectación ósea o aparentemente que sus problemas sean más las fracturas y tal, hay gente que sus problemas a veces son más lo que llamamos las lesiones en partes blandas. Estos son partes blandas, los ligamentos, que son producidas por esta falta de colágeno. O sea, hay gente con OI, algunas, estoy pensando en algunas personas a lo mejor con OI más leve, que no tienen tantas fracturas y sin embargo lo que tienen es mucha hiperlasitud y a la hora de crecer han tenido una serie de problemas que les han llevado a que esta hiperlasitud no les sujete bien la bóveda plantar, no les sujete bien las articulaciones las que sean y eso ha producido a largo plazo. Si voy muy rápido me paráis, si no sigo. Eh, por haceros una idea, os he puesto aquí el mecanismo del clásico esguince de tobillo de, de lateral externo, que es el típico que tiene muchísima gente a lo largo de su vida, tenga OI o no tenga OI, casi todo el mundo ha tenido algún esguince de tobillo alguna vez en su vida. Y si tienes OI, pues normalmente más de uno y de dos, muchas veces, según me han contado y según he visto. Entonces, el esguince de tobillo es una sobretensión de estos ligamentos por un gesto. Normalmente este gesto, el pie se inversiona, te pisamos mal y como ese ligamento en un momento dado no sujeta bien, más aún si tienes osteogénesis, que no sujeta todavía peor, pues de repente se produce un desgarro en este ligamento, una distensión, el ligamento se sobreelonga, se vuelve más largo y incluso se daña, se llega a romper parcialmente, a veces totalmente, esos ya es los casos más graves, normalmente es una rotura parcial, bueno, eso se inflama, etcétera, y se produce eso, ¿vale? Este tipo de esguince es muy visible, quiero decir, en el momento que hay un esguince del lateral externo, aparece muchas veces un edema, una inflamación, duele mucho, te tienes que a veces que ir con muleta unos días, bueno, se hace un tratamiento, debería hacerse un tratamiento más activo, no se hace, eso es otra discusión, no voy a entrar, pero digamos que se ve, se nota, ¿vale? Pero, como habéis visto en las anteriores, aquí hay muchísimos ligamentos muy pequeños, muy pequeñitos, muy pequeñitos, ¿vale? Si estos ligamentos no sujetan bien, también en un momento dado se les puede producir un pequeño desgarro, se puede producir un pequeño esguince, se puede producir una pequeña inflamación o no, no tiene por qué notarse exactamente esa inflamación y, a mi juicio, o es una teoría quizá, no lo sé, podría ser que esos pequeños esguinces pequeños, continuados a lo largo del tiempo, esa falta de estabilidad, luego pues se manifieste en esa hiperlaxitud, en esa manera de darse de sí los ligamentos. ¿Por qué? Además, después de un esguince, normalmente queda muy debilitado el ligamento, queda más, bueno, pues queda más débil, si se ha roto, queda más distendido y el cuerpo y el ligamento tienden con el tiempo y si no hay lesiones, tienden a otra vez ganar esa tensión que tenían, ganar esa fuerza que tenían y volver a estructurarse como más o menos estaban. Tienden en una persona sana. En una persona con OI entiendo que esto sucederá parecido, pero con las dificultades añadidas de la falta de colágeno, ¿vale? Es decir, con las dificultades añadidas de tener osteogénesis. Por lo tanto, entiendo que es más complicado todavía recuperar eso. Y de ahí vienen también esos problemas pues, a nivel estructural una vez que se va creciendo, sobre todo cuando eres niño. Porque si eres mayor no creces, lógicamente. Vale, seguimos. Y por último, en el pie, digamos, sano, tenemos las articulaciones que suceden entre esos huesos que hemos visto, que están forraditas de ligamentos, de cápsulas, bueno, de unas estructuras que las protegen y que suceden entre las caras articulares de los huesos. Los huesos tienen unas zonas que se llaman caras articulares y esas caras articulares tienen un pequeño cartílago que es como una almohadita para articular, para no rozar, porque el hueso es duro, entonces para no irse royendo, pues tiene una almohadita natural que es el cartílago. Bien, aquí digamos que las articulaciones más importantes del pie serían esta de aquí, que aquí arriba de esto estaría la tibia y el peroné,
En esto caería aquí la tibia a un lado y el peroné a otro, y se forma la articulación tibio-peroneo, o sea, tibia-peroné, astragalina. Es fácil porque son los tres huesos, tibia, peroné y astrágalo. Pero que esta todo el mundo la llama articulación del tobillo, ¿vale? Es la articulación, es el tobillo. Esta es la más grande y la más importante. Como digo, es la que hace el movimiento, este de flexoextensión del tobillo, ponerte de puntillas, etcétera, ¿vale? Ponerte así. Después, debajo del astrágalo, está el calcáneo, articula con el astrágalo y esta se llama articulación subastragalina, pues está debajo. Y esta articulación lo que hace, ¿vale? Es que hace esta especie de movimiento entre el astrágalo, este es el astrágalo, este es el calcáneo, no sé si lo veis, y hace así, ¿vale? Hace este movimiento, más o menos, y entonces permite un cierto movimiento que se llama de pronación y de supinación del pie. También permite un cierto movimiento en este sentido, que se llama movimiento de aducción y abducción. Bueno, hace un par de movimientos y tal. Estas dos articulaciones, si las conjugas, la subastragalina y la tibio-peronea astragalina, hacen un movimiento conjunto que se llama inversión del pie. La inversión y la eversión hacen esta especie de movimiento. Cuando metes el meñique hacia adentro y lo sacas hacia afuera. Ese movimiento que se ve sería un poco esto, ¿vale? Esta especie de movimiento lo hacen las dos articulaciones conjugadas. Y después tenemos aquí esta articulación que se llama mediotarsiana o articulación de Chopard, que lo que hace sobre todo es resistir esfuerzos de amortiguación, tiene muy poco movimiento, aquí hay muy poco movimiento, o sea, son movimientos mínimos de intentar resistir los movimientos de la amortiguación del pie y sujetar el arco. Aquí después está la articulación de Lisfranc o tarso-metatarsiana, porque une el tarso, que es esto, con los metatarsos, con el metatarso. También lo mismo, muy poca movilidad y misma idea, mantener esa amortiguación. Y después aquí se produce en esta zona baja la articulación se me ha ido. La metatarsofalángica, perdón, la metatarsofalángica, que son 5 en realidad, las 5 metatarsofalángicas, ¿vale? Y lo que hace esta articulación es ese ya movimiento extremo de las puntillas estas ya de ballet, digamos, ¿vale? Esa puntilla. Y también la flexión, al contrario, ¿no? Intentar coger. Ya esto es el movimiento de los dedos, de flexoextensión de los dedos propiamente, ¿vale? Y luego las falanges que también, pues igual que en el dedo, se estiran, se encogen, ¿vale? Se extienden y se flexionan. Esas serían las articulaciones del pie. Las que más movimiento tienen, decimos esta de aquí, la subastragalina, la del tobillo, por supuesto, y esta, la metatarsofalángica, que es además la zona, coincide además con la zona de apoyo de la rodilla del pie, ¿vale? Continuamos, pues. Bueno, esto es otra vista desde arriba, ¿vale? Vista desde arriba, sería esta la que decíamos de Lisfranc, Chopard, esta de aquí, ¿sí? La metatarsofalángica, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, yo os pregunto, ¿cómo es el pie en la osteogénesis imperfecta? Porque no es así, claro, ya hemos deslizado algunas pistas. El pie en la OI, lógicamente, no tiene esta estructura porque lo que tiene es un problema básico de falta de colágeno en los tejidos que hemos mencionado, huesos, ligamentos o articulaciones también y musculatura. Entonces, todo esto se va a ver afectado y vamos a tener un resultado diferente. Bien, procedo. ¿Es este el pie en la OI? Podría ser, no podría ser. Bueno, el pie en la OI que yo más me encuentro, no digo que todos los pies sean así, y este además, este en concreto, que este paciente tan simpático me ha dejado poner ejemplo, este pie es un pie con bastante deformidad, ¿vale? O sea, ya tiene una desestructuración importante, ¿vale? Entonces, cuando veis este pie, estamos hablando de que es el pie de este paciente, no es el pie de la OI, pero digamos que este tipo de deformidad en el que incurre es la más habitual en la osteogénesis imperfecta y se describe como un pie plano, valgo, flexible, ¿vale? Valgo, plano y flexible. Plano, pues porque no hay el arco plantar y entonces cae. Valgo, que es esto de aquí, esta aproximación de la zona interna del pie hacia el suelo y esta conjunción junto con el tobillo. Y flexible porque como tiene tanta hiperlasitud, luego resulta que es muy flexible y como los músculos tampoco suelen estar súper tensos,
sino más bien también laxos, pues es bastante flexible, ¿vale? Ese sería el pie en la hoy. Descripción, pues vamos a por ella. Pie plano valgo flexible con hiperlaxitud, debilidad de las estructuras cápsulo-ligamentosas, lo que le convertiría en plano y flexible. Inadecuada relación del astrágalo y calcáneo, que hemos visto antes. ¿A qué me refiero con inadecuada relación? Pues a que no encajan bien, ¿vale? A que no es un puzzle. El pie, digamos, sano, es un puzzle que encaja bien. Este no encaja bien porque el hueso no ha conformado bien, porque el ligamento no ha estado sujetando bien el astrágalo, no ha estado sujetando bien el calcáneo, entonces no encaja bien. Hay una inadecuada relación. Pongo esta, astrágalo y calcáneo, porque es quizá la más importante, pero entended que en realidad hay inadecuadas relaciones entre muchos huesos, ¿vale? O sea, los huesos encajan no correctamente, sino de aquella manera. Anteversión del cuello femoral, que esto es algo que ahora os explico, que existe en muchos casos de osteogénesis, y valgo de rodilla, que también existe en muchos casos de osteogénesis. La anteversión del cuello femoral, esto no sé si lo vais a entender bien del todo porque es difícil de ver incluso para mí mismo. Entonces, esto de aquí que veis, si prestáis más o menos atención, esto es el fémur visto desde arriba. Esta es la cabeza del fémur, ¿vale? Esto que veis aquí es la tibia, la cabeza de la tibia vista desde arriba, lo que sería la rodilla, es decir, esto es la cadera, esto es la rodilla. Imaginad que estamos viendo la pierna como si tuviéramos rayos X desde nuestra barriga hacia abajo. Esta es la cadera, esta es la rodilla, el hueso de la rodilla, y este es el pie, cómo apoya el pie, ¿vale? Más o menos. Cuando se tiene una estructura normal, este primer ejemplo, el A, este es el pie izquierdo, este es el pie derecho, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Cuando se tiene una anteversión normal, no se tiene ningún tipo de alteración de la forma del hueso, pues se produce este tipo de pisada porque hay una congruencia articular, ¿vale? Entonces la anteversión es normal. Pero en la osteogénesis, que por las fracturas, por el crecimiento, por las deformidades, se produce este fenómeno muchas veces de la anteversión excesiva. Veis que se forma aquí un ángulo, aquí el ángulo es menor, aquí se forma un ángulo. ¿Qué sucede? Que la pisada entra hacia adentro. ¿Por qué? Porque no hay esa congruencia articular, no existe esa congruencia articular entre el fémur y la tibia. Y esa falta de congruencia articular entre el fémur y la tibia, para compensarla, se compensa desde el pie. Entonces, muchas personas con OI les pasa esto, bueno, si no han tenido a lo mejor grandes lesiones, pero el hueso, por lo que sea, ha crecido, ha torsionado, ha hecho esa anteversión, entonces para compensarlo empiezan a caminar sin darse cuenta con el pie un poquito hacia adentro, ¿vale? Lo contrario, que sería la retroversión, no suele suceder en la osteogénesis imperfecta, no es lo más habitual, no suele suceder, pero esto puede ser más frecuente, bueno, según, también hay casos de OI con retroversión. El caso es que todo lo que sea una posición distinta del cuello del fémur, pues altera la marcha y altera el producto final, ¿vale? Entonces esto en la osteogénesis pasa y por lo tanto esto es otra cosa que afecta al pie en la osteogénesis imperfecta, que tiene que compensar ese problema de venido de arriba. Y también a veces afecta a la propia rodilla. La propia hiperlaxitud acaba generando un valgo exagerado de rodillas, normalmente valgo. En la osteogénesis esto se llama varo y esto no se suele ver tanto, esto se suele ver más en futbolistas profesionales, pero en la osteogénesis se ve bastante a menudo o en ocasiones el valgo, también por la hiperlaxitud. Y el valgo también produce una necesidad de compensación en los pies, ¿vale? Entonces, eso es otro factor que hace que el pie de la osteogénesis también se pueda ver afectado. La hiperlaxitud de todos los ligamentos termina derrumbando el arco plantar, ¿vale? Entonces se cae el pie. Entonces esa sujeción que tenía que haber hace que termine haciendo este tipo de apoyo, que como veis no es tan exagerado en este caso como en el pie de antes. Este es una foto tomada, no es de una persona con OI, pero es de una persona que seguramente tenga hiperlaxitud o algún tipo de debilidad neurológica que le hace tener el pie así, ¿vale?
¿Qué pasa también en la OI? Que la falta de fuerza que muchas veces tienen los pacientes con OI, y en este caso pienso más en edad infantil, durante el crecimiento, no compensa ese déficit. ¿Por qué? Porque muchas veces si hay fracturas de tibia, si hay fracturas de miembros inferiores, hay movilizaciones prolongadas, eso no contribuye precisamente a ganar fuerza. Si ya de por sí quizá exista un problema, un defecto intrínseco en los músculos de la osteogénesis que hace que no tengan la fuerza suficiente, puede ser que tampoco se compense precisamente por eso. Y lo que digo aquí, las lesiones y los periodos de inmovilización juegan en contra de conseguir ese equilibrio, ¿vale? Entonces, digamos que hay una afectación mayor también por estos periodos de inmovilización y por esa falta de fuerza. Me parece que Sergio me dice aquí que ha levantado la mano. Buenas. ¿Me escuchas? Sí, Mira, pregunta. entonces es bueno usar plantillas, por ejemplo, con el puente desde chico para... Ahora para voy a hablar, hacerlo- luego voy a hablar de eso, ¿vale? Vale, Entonces, venga, cuando vale. lleguemos ahí, si no te he resuelto esta duda, me lo dices, ¿vale? Pero- Venga, seguimos. Esto, como digo, afecta a la pisada. Vale, ¿cómo es la pisada de la OI? Bueno, pues más o menos ya la podéis deducir que la pisada habitual, repito, que habrá gente que no la tenga así, que cada caso es distinto, por supuesto. La pisada de la OI habitual es en sobrepronación, ¿vale? Para que una regla mnemotécnica para que os acordéis de lo que es la pronación, siempre se dice que los romanos pronaban, ¿vale? Cuando hacían eso en el circo con la muerte, no sé qué, pues eso dice, los romanos pronaban, ¿vale? Entonces, imaginad el dedo gordo del pie cuando prona, ¿vale? Cuando prona. Entonces, lo que pasa en la OI es la sobrepronación, ¿vale? Y sucede una pisada de este tipo, perdón, ¿dónde está? Este tipo sería, ¿vale? Bueno, según cada caso, puede que haya pisadas que gente a lo mejor con poca afectación, que hayan tenido un buen desarrollo en el crecimiento con pocas lesiones y tengan este tipo más de pisadas, y gente que tenga más afectación, más hiperlaxitud, más lesiones y tengan más este tipo de pisadas. Lo que es súper infrecuente en la OI es un pie cabo. Esto es algo que no he visto yo, creo, en osteogénesis, me parece que nunca. Pero esto es lo más frecuente, un pie plano, aplanado, con una pisada sobre todo, apoyando toda la planta del pie. Digamos que la pisada normal debería ser esta: almohadilla tarsiana, borde externo y calcáneo. Y quizá un poco en los dedos, ¿vale? Las puntas de los dedos. Y entonces, claro, veis que esto, con los años y con el crecimiento, acaba en esto, ¿vale? Sigo. A ver, no sé cómo hacer esto aquí. Deformidades estructuradas por hiperlaxitud. ¿Qué pasa? ¿Qué es una deformidad estructurada? Una deformidad que ya se queda, porque al principio, cuando esto empieza a deformarse, todavía tiene una cierta capacidad de manipulación, una cierta capacidad de corrección. Pero si con los años pasa el tiempo y esto no se corrige, se acaba teniendo una deformidad estructurada. La falta de sostén de los ligamentos, como digo, resulta en una inadecuada relación entre las caras articulares de los huesos. Esa inadecuada relación entre las caras articulares termina deformando las estructuras óseas. Es decir, que si el astrágalo no encaja bien, pero encaja de esta manera, pues el astrágalo crece de esta manera, en lugar de crecer así, porque el cuerpo es sabio y el cuerpo intenta adaptar eso como buenamente puede. Si no hay una buena adaptación, ¿vale? Pues se intenta, el hueso crece de esa manera. Por eso la estructura ósea de muchas personas con OI no es la adecuada, porque se ha producido ese crecimiento en función de la deformidad que se está creando. El cambio anatómico, que se produce, como os digo, sobre unos huesos que además son más moldeables, es decir, por su característica falta de colágeno, tienen mayor plasticidad, mayor facilidad para perder su forma. Si no es corregida o no es de alguna manera, no se trabaja en eso durante el crecimiento, termina consolidándose, ¿vale? Y esa consolidación, finalmente, con los años, resulta en una deformidad estructurada irreductible. Ya cuando llegamos a edad adulta, si esto no ha tenido un cierto tratamiento, pues las articulaciones empiezan a hacerse más rígidas y ya no tenemos esta capacidad cierta capacidad de corrección que puede existir durante la infancia. Un ejemplo, por ejemplo, sería el famoso juanete, deformidad en alus valgus, que se produce a muchas personas que no con OI, que bueno, por un problema estructural,
dicen a veces que hay una cierta herencia genética también en esto, etcétera, pues se produce este tipo de deformidad que es relativamente prevenible, ¿vale? ¿Cómo es la musculatura en la OI? En el pie de la OI. Pues hay una serie de musculatura que normalmente se ve implicada también en ese proceso de formación que se puede producir. Los peroneos, que os hablábamos antes, del sostén del arco del pie, pues están más débiles y a la vez necesitan ese equilibrio, tiene que haber un equilibrio con el otro lado de las riendas. Por un lado, el peroneo tira con una fuerza, pero el tibial tiene que tirar con la misma fuerza. Si uno de los dos no tira con la misma fuerza porque está más débil por lesiones, también se puede producir esa deformidad. Otros músculos que también son importantes, como el plantar delgado, los gastrocnemios, la rigidez del sóleo, que se produce cuando no se camina mucho, ¿vale? O la debilidad lo que os he dicho, la importancia de la debilidad del tibial posterior también, porque se produce esa descompensación y porque no sujeta al arco plantar. Sería un poco lo que sucede en la osteogénesis a nivel muscular. Vuelvo a repetir, este músculo, la importancia que tiene, aductor del pie, flexor plantar y sobre todo el mantenimiento de la bóveda, ¿vale? De la bóveda plantar, que eso es lo que está más débil. Bueno, por ejemplo, en este paciente que yo os he puesto al principio, pues aparte de lo habitual, tenemos también otros problemas, pues otros músculos de la pierna, como veis aquí, bueno, no entro mucho, pero como veis están anotados, que encima de todo eso tenemos otras debilidades en otros músculos, pues por otras lesiones que ha tenido, porque ha tenido no sé cuantísimas fracturas, intervenciones quirúrgicas, etcétera. Entonces todo esto resulta en mayores problemas. Y todo esto, al final, pues resulta en una marcha alterada, que por ejemplo vamos a ver aquí, en este vídeo, ¿vale? Voy a quitar esto así. ¿Veis? Esto es exagerado, como os digo, es una deformidad ya bastante estructurada, con un apoyo en borde interno, un apoyo en el halus, prácticamente el talón lo tiene, el calcáneo, si os fijáis, lo tiene en el aire, una parte del calcáneo que es para apoyar, que como os he dicho es el hueso más macizo y más importante para apoyar, pues ni siquiera apoya. Y está haciendo todo el apoyo en el primer meta, o sea, está haciendo todo el apoyo al contrario de lo que debería ser el apoyo natural. Esto es un caso ya top, o sea, es un caso ya de mucha deformidad, con unas deformidades estructuradas y mantenidas durante mucho tiempo, y que aún así camina, como veis, que son estos pequeños milagros mágicos de la osteogénesis que te emocionan luego de ver que a pesar de la deformidad, a pesar de todo, pues camina y camina no poco, ¿eh? Así que aún así hace. Vale, pero esta marcha para él es muy económica. Bueno, en este caso, con él hemos trabajado a veces, bueno, esto es una propuesta de trabajo, sobre todo intentando conseguir que los músculos, el trabajo está orientado un poco a conseguir que los músculos que deberían trabajar más, pues trabajen un poco más, que haya una mayor sensibilidad hacia esos músculos, que corrija ese contacto en la medida de lo posible, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es algo más específico de fisioterapia, pero que sepáis que hay un trabajo orientado a conseguir mejorar esto, ¿vale? Por ejemplo, para mí lo más importante siempre es el tratamiento activo, es decir, el tratamiento que el propio paciente tiene que hacer, es decir, el ejercicio, básicamente. Y en este caso, pues se han intentado, como os digo, ejercicios específicos para el tibial posterior, en inversión de tobillo, que también es el tibial posterior, marcha sobre el borde externo del pie, que esto también es el tibial posterior. Al fin y al cabo, como veis, por eso os insisto tanto en el tibial posterior, porque es el músculo que puede un poco evitar esto. Trabajo propioceptivo, reeducación de la postura del pie, también sobre un espejo, para que él vea que esa pisada no es correcta, porque interiormente nos creemos que lo es, digamos, o nos hemos acostumbrado a ella. Bueno, estas son propuestas, ¿vale? Cosas que se pueden hacer. Luego veremos también un poco la parte práctica, ¿vale? ¿Veis? Intentar apoyar el borde externo, dar estabilidad a la bóveda, intentar conseguir eso. Y lo fascinante de esto es que como en la osteogénesis imperfecta no hay una afectación neurológica, es decir, y esto lo recalco siempre que hablo, vuestro sistema neurológico
a priori, el de las personas con OI, es un sistema neurológico sano, que no tiene una alteración, es decir, es como el sistema neurológico de cualquier persona sin ninguna alteración, pues las posibilidades son mayores. ¿Por qué? Porque los músculos responden, los huesos responden al movimiento, todo responde de un modo normal. Digamos que el cableado de vuestro cuerpo está perfecto. La luz, la tocas la luz y la enciendes, ¿no? Otra cosa es que haya obstáculos entre medias. Entonces, después de hacer el trabajo, de explicarle un poco, de que sienta un poco más el borde externo, se puede corregir un poco activamente la pisada. El paciente es capaz de corregir esa pisada un poco y mejorar esa pisada. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Que siempre me dice, es que me canso mucho porque esta posición me cansa, ¿no? Puedo estar así un rato, pero no puedo. ¿Por qué le cansa? Porque está usando músculos que no usa, porque ya está en la deformidad que se ha acostumbrado a usar otros músculos. Y también porque en algunos casos, quizá por ejemplo en el de este paciente, que las deformidades son más estructuradas, como digo, esas estructuras no están preparadas para aguantar ya tanto el peso. El calcáneo ya no está tan macizo, porque el cuerpo en cuanto no hace una cosa, pues se olvida de ella. Entonces ya esta zona de aquí, el borde externo, ya tampoco está tan preparada para sujetar el peso. Entonces, esto debería ser un trabajo progresivo, consciente por parte del paciente en intentar darse cuenta de cómo está pisada e intentar corregirla en lo posible. ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas que van a jugar en contra. La comodidad del paciente, que se ha acostumbrado a caminar así, sin sujeción ninguna y con las deformidades óseas tal. La falta de fuerza en los músculos, la falta de sostén también más arriba, como decimos, el problema de la anteversión, del fémur, etcétera, ¿vale? O sea que todo esto está influyendo. Pero lo puede hacer activamente. Y, ¿veis? Ahí intenta, pero él lo que intenta es juntar los pies porque está más cómodo en esa posición, pero es capaz de corregirlo un poco activamente. Esto, que aquí como digo exagerado, a muchas personas con menos deformidad en los pies lo podéis intentar aplicar en vuestro día a día. Corregir un margen de esto, el margen que te puedan dar los músculos y las articulaciones, es posible. Corregir esto, un margen es posible, pero para corregirlo hace falta mucha concienciación, hace falta darse cuenta y estar todo el rato un poco insistiendo en ello. Entonces incluso puede hacer una marcha corregida también. Lo que pasa es que nuevamente lo mismo, te dice, me canso mucho, puedo estar así un rato, tengo que pensar además mientras lo hago, porque no lo hago habitualmente, pero lo puede hacer. Bueno, esto sería un poco la idea del trabajo que debería hacer el paciente para conseguir esta mejora. En este caso, adulto y con más limitaciones que un niño. ¿Qué sucede en un niño? Pues sucede que no quiere hacerlo. Sucede que hay que jugar, porque esto es un rollo. Claro, a un adulto le pides, un adulto toma mucha más conciencia, le pides que lo haga, te sigue, te hace más caso, se toma las sesiones más en serio. El niño quiere jugar, el niño no entiende para qué narices le estás pidiendo que apoye así todo el rato, para qué le estás pidiendo que haga este tipo de pisada. Entonces, bueno, se hacen juegos, se ponen huellas en el suelo, por ejemplo, para que las pise de una determinada manera, se hacen con obstáculos. Ahí está ya la imaginación del fisioterapeuta al poder para intentar sacar algo de todo ello. Y además es un poco duro para el niño porque debería ser un trabajo constante que además debería llevar un poco el recordatorio por parte de los padres de que eso tiene que seguir sucediendo y tal. Y encima sucede que cuanto más pequeño es el niño, menos entiende lo que quieres hacer. Entonces, y encima es cuando más a lo mejor se puede sacar algo. Entonces es muy complicado. Trabajar con niños esto la verdad es que es un verdadero reto, pero yo animo siempre a todo el mundo a que lo haga porque es quizá lo más efectivo a largo plazo si se logra. Y ahora vamos a hablar de lo que dice Sergio. Medidas pasivas. Vale, medidas pasivas son aquellas medidas que no requieren una participación activa por parte del paciente. Es decir, un aparato de ortopedia que te corrige ese tipo de problemas, ese tipo de desviaciones. Tenemos algunas que son habituales, que yo a veces, muchos fisios que hablo con ellos, me preguntan por ellas, que qué opino, que qué lo veo tal. Yo que soy
un poco radical del trabajo activo, o que creo en eso, o que creo mucho en el trabajo activo y que intento que los pacientes hagan ejercicio y trabajen mucho esa parte, aunque no lo logren muchas veces, pues no creo tanto en esto. Entonces, pero esto digo no creo porque pienso que se puede hacer más por la otra parte. No digo que sea algo inútil, no estoy diciendo eso. Por eso recalco aquí que nunca deberían suplantar el trabajo activo. Nunca deberían suplantar el trabajo activo. Normalmente son dos cosas las que se suelen pautar en niños con OI para intentar corregir esto del pie en la OI y de la pisada en la OI. Una son los DAFOs, que son estas cosas mágicas, estas férulas antiequino mágicas, y otras son las plantillas correctoras, plantillas supinadoras. Supinador, recordamos, pronador, es el pie de la OI es pronador, lo que hace la plantilla es supinar, supinadora, ¿vale? Intentan cambiar la posición del pie. Las plantillas con cuña supinadora, eso es una cosa que yo estoy bastante a favor o que sí que me gusta más. Me gusta más porque consigue una corrección pasiva, sobre todo cuando son pequeños, cuando no puedes estar todo el rato tampoco encima de ellos, recordándoles que, aunque lo tienes que hacer, pero es muy difícil, va a pasar muchas horas jugando, va a pasar muchas horas en el cole haciendo no sé qué. Bueno, en ese caso, pues como medida de prevención de posibles deformidades a largo plazo, a mí me parece una solución más que aceptable. Muchas rehabilitadoras, traumas, mucha gente en general las pauta. Y yo estoy normalmente bastante a favor de las plantillas supinadoras, pero como insisto, no deberían suplantar el trabajo activo. Lo ideal sería un trabajo activo con bastante frecuencia por parte del paciente, del niño, y combinado con esto. Para mí eso sería lo más ideal. Y luego están los DAFOs. Los DAFOs limitan muchísimo la movilidad y es una férula que esto no está pensado para eso. Esta es una férula antiequino. El pie equino es un pie que es un pie muy clásico de la parálisis cerebral, pero no es un pie de la osteogénesis imperfecta, porque, repito, la osteogénesis imperfecta no tiene una afectación neurológica, es una afectación ósea articular que ya bastante es, pero por suerte no tiene una afectación neurológica. Entonces, los músculos responden bien. Entonces, los pies no suelen ser pies equinos. Entonces, no hay por qué poner una férula en principio antiequino, por mucho que esa férula es verdad que a veces te dé una estabilidad y tal, que yo entiendo que te da una estabilidad, pero el problema de eso es que al poner la férula ya no está, ya dejas de trabajar todos los músculos estos que hemos estado hablando, todo ese esfuerzo de equilibrio que tienen que hacer esos músculos, esos esfuerzos de equilibrio que tienen que hacer el arco plantar, ese juego antagónico entre el tibial posterior y los peroneos laterales, todo ese trabajo con esto desaparece, porque es como si a una persona que tiene que caminar se le pone una silla. Pues en ese momento ese trabajo desaparece. ¿Por qué? Porque ya la silla le empuja a alguien o con un aparato eléctrico se mueve y ya no camina, ya no hace ese trabajo muscular. Pues el músculo ya pasa, el músculo se duerme, no quiere. Para mí, esta solución sería solo en algunos casos de bastante afectación, de mucha afectación, de osteogénesis imperfecta, en los cuales ya se requiera una estabilidad importante para lograr algo y que esto te pueda dar esa estabilidad. Pero solo en esos casos. Es que si no, yo no lo veo nada. Esto no lo veo nada. No te refuerza el pie, te lo hace precisamente más débil, te mantiene todo el rato la misma posición. A mí no me gusta como solución. No sé si con esto más o menos estoy respondiendo a... Sí, más o menos creo que más o menos le he ido respondiendo eso. Depende mucho de cada caso y de la gravedad del caso y de la afectación. ¿Esto puede prevenir la deformidad? Yo creo que sí, que puede prevenir un poco la deformidad. Lo pautamos, lo pautan los traumatólogos a veces y sobre todo evita eso. Ahora, no te va a corregir activamente. La corrección activa la tienes que hacer tú, tienes que hacer el trabajo, lo tiene que hacer la persona para intentar que esos músculos que os he mencionado, que están más débiles, consigan esa corrección. A largo plazo puede ser, pero eso hay que observar.
por eso el médico normalmente valora un poco cómo es la pisada y dice, bueno, pues venga, vamos a ponerle. Porque otra cosa que se me había comentar es que normalmente hasta los 5 o 6 años este tipo de pisadas se pueden considerar fisiológicas. Fisiológicas más o menos se viene a significar normales, ¿vale? Es decir, hasta los primeros años de vida hay muchos niños, tengan oído o no, que hacen pisadas planas o hacen pisadas muy así, muy laxas o muy... Luego con la edad van ganando fuerza y entonces van sujetando mejor el arco plantar. Entonces, al principio quizá por eso tampoco se pautan tanto, se intenta ver cómo evoluciona el pie y luego eso. De todas maneras, no soy cirujano ortopédico y no, Sí, que ya cada uno, que lo no que has dicho, alcanzo que ya. cada uno es También distinto. lo que sí te puedo decir es que no hay no hay estudios contundentes sobre esto, no hay una investigación contundente sobre hasta qué punto puede prevenir tanto la deformidad o no, ¿vale? Creo que Neus... Vale, es normal que se te haya ido el dolor si te ha empezado a molestar. Bueno, has ido llevando esas plantillas, quizá estas últimas te han mantenido esa posición, has perdido fuerza. El problema, la parte del problema que tiene el llevar plantillas es que no tienes esa fuerza, no trabajas esa fuerza que te debe sujetar, ¿vale? Y te acostumbras a ello. Es lo mismo que cuando me dicen, debo llevar una faja que no... Pues la faja te quita fuerza lumbar, es la misma idea, ¿vale? Entonces, en este caso así, fuerza, vas creciendo, tus huesos ya no son los de una niña y empieza a dolerte, empieza a molestarte. Decides quitártela. Lógicamente vas a estar mucho más cómoda, siempre. ¿Por qué? Porque esa es tu estructura, esa es tu estructura. El problema de esa estructura es que es mucho más deformante y que encima te afecta a nivel, es verdad que te puede afectar a nivel superior, a nivel del valgo, de la rodilla, incluso cadera. ¿Y qué pasa? Que con los años, el hecho de que esto esté más deformado o que no esté corregido o que no esté trabajado muscularmente, puede derivar en una artrosis incipiente. Es decir, que te salga una artrosis, que la articulación se te desgaste antes y te genera una artrosis antes de tiempo. Una artrosis antes de tiempo, estamos hablando pues una artrosis antes de los 60 años. Y ya el problema es que la artrosis sí que hasta ahora es irreversible, salvo que se plantee la operación de una prótesis. Entonces ya una prótesis normalmente corrige y se va el dolor. Pero claro, esto es ya un poco en el caso de los adultos de hoy en día, yo lo que veo es que es un tira y afloja entre intentar manteneros en una estructura que os sea cómoda, pero a la vez trabajar para evitar cuanto antes o evitar esa aparición incipiente de la artrosis, que muchos de vosotros, para que me entendáis, sois carne de cañón para que aparezca antes la artrosis, ¿vale? ¿Vale? Sí, son supinadoras, lo que hacen es que te corrigen o sea, son plantillas que tienen una cuña en ese lado y entonces te corrigen la forma del pie para posicionártelo, digamos, en una posición más adecuada. Pero claro, eso afecta a todas las estructuras de ahí hacia arriba. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces tiene que haber una adaptación. Si, por ejemplo, ahora tú te planteas volver a llevar plantillas después del tiempo que hayas estado, si tú por lo que sea lo planteas, deberías ir poco a poco. O sea, el primer día que te las pongas no estar mucho tiempo, porque te va a costar, ¿vale? Volver a esa rutina, ¿vale? En adultos se nota más. Ya, bueno, ya queda poco realmente, o estamos terminando. Las técnicas de fisioterapia pasiva arrojan escasa evidencia, o sea, las férulas sobre todo, sobre su efecto sobre la salud física en relación con las activas, ¿vale? Los pacientes con OI tienen un sistema neurológico sano, tercera vez o cuarta que lo digo, y esa es la base de su verdadero potencial terapéutico de su sistema locomotor. Deben hacer o intentar las mismas cosas que un paciente neurológico sano. Las medidas ortoprotésicas son medidas pasivas y son ineficaces para el trabajo que debemos realizar, para el trabajo, ¿vale? El trabajo físico activo es la clave para la vida de cualquier persona con OI y para conseguir resultados o cambios en hábitos motores, como podría ser este cambio. Este debería ser planificado, adaptado, motivador, claro, tiene que ser motivador para conseguir una práctica regular del mismo, que esto es lo más difícil, conseguir la práctica regular, adherencia, que la persona con OI quiera hacer ejercicio de una manera regular. Y tiene que ser apropiado para la habilidad física de la persona y que encaje con los intereses y necesidades de cada uno en su vida real. ¿Vale? Pues hemos terminado. Gracias por todo y si hay más preguntas, pues proceded. Y si no...
igual lo que te he dicho es un arma de doble filo, te puede dar la sensación, y es verdad que te la da, que te sujeta, digamos que contrarresta la función que tus ligamentos no hacen en un momento dado, o tus músculos, pero a la vez juega en contra de tu musculatura si no lo trabajas. Si te acostumbras a llevarla todo el rato, el pie a largo plazo se va a debilitar. Bueno, el arreglo de tu rodilla es si llega un punto en el que estás muy limitada funcionalmente y estás con dolor y estás muy tal, el arreglo es una prótesis seguramente. Eso es el arreglo. Claro, hay que intentar evitar eso a corto plazo, pero aquí esto lo hay que valorarlo muy bien cada persona, porque hay personas con experiencias muy buenas con prótesis y jóvenes también, ¿eh? O sea, que con OI, que le han ganado calidad de vida gracias a tener una prótesis porque no han tenido dolor. El problema de las prótesis es que tienen una duración determinada, ¿vale? Y que es una operación que en una osteogénesis imperfecta, aunque normalmente nunca ha dado problemas, o que yo conozca no hay grandes problemas, no es lo mismo que una paciente sana, a lo mejor que tiene el hueso más, es como lo que siempre digo, de atornillar un clavo en una pared que esté con más agujeros, ¿vale? Bueno. Mm, Aquí me pillas un poco, ¿eh? No soy cirujano ortopédico. Realmente creo que existen algunas técnicas, pero no deben dar un resultado muy bueno cuando no se está haciendo habitualmente. O sea, no es como una operación típica de una prótesis que da buen resultado, entonces se hace. Yo creo que a lo mejor si das con algún médico de estos que van explorando cirugías y tal, pueda plantear algo, pero es que no me imagino qué tipo de operación puede ser, porque una operación que te requiera restablecer todo el sistema ligamentario de un pie, es que lo veo imposible. Date cuenta, mira, viendo esta, la del sistema ligamentario, esta que he puesto, ¿ves? Date cuenta que todo esto está fallando. O sea, todos estos ligamentos de aquí no están bien. Todos estos ligamentos se van derrumbando. Entonces, claro, yo que yo sepa, no conozco, a lo mejor en un ligamento gordo sí que se puede hacer, o a lo mejor a futuro con tejido de banco, ¿sabes? Con tejido de este que ahora quieren hacer tejidos biónicos y todo este rollo, que se puedan operar, a lo mejor se pueden hacer algunas cosas, no lo sé, pero a priori no hay ninguna operación que esto lo sustituya. Existe también la operación de prótesis de tobillo, pero que la hace muy poca gente y que no la suelen aconsejar. Y es que, y menos en un pequeño, menos todavía. O sea que no, realmente creo que no. Vale. Digamos que este es mi pie. Hola, ¿qué tal? Bien, la pisada habitual, como decíamos, debería ser almohadilla tarsiana, borde externo y zona calcánea, ¿vale? Esa sería la pisada más habitual, más normal. La pisada de la hoy la voy a hacer yo ahora, sería algo así, ¿vale? Forzando hacia aquí. Por eso veis lo que decía Neus del tobillo que apoya aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Sería un poco así. Bien. Lógicamente, como os he dicho, la importancia del músculo tibial posterior aquí es clave para intentar lograr esto. Casi todas las personas con OI que yo le he preguntado y que conozco, sois capaces de hacer esto. Sois capaces de hacer este tipo de gesto, ¿vale? Sois capaces de corregir esto activamente. Pero lo que pasa es que estando tanto tiempo en esta posición, a veces esta zona no la sentís tanto, etcétera. Una buena manera de empezar puede ser intentando estimular manualmente esta zona, ¿vale? A través de un masaje un pelín desagradable, o sea, un masaje que incluya pellizquitos, no sé, con una agujita, con un cepillo duro, daros mucho aquí en esta zona de aquí, ¿vale? Sobre todo almohadilla y borde externo y calcáneo, ¿vale? Estimular aquí toda esta zona durante un largo rato para sentirla bien y a partir de ahí forzar a hacer presiones ahí. Por ejemplo, presionar sobre el borde externo
apoyar más peso sobre el borde externo. No tengáis miedo porque todo lo que hagáis controladamente, ¿vale? Todo lo que hagáis controladamente no es nada lesivo, simplemente vais buscando esa posición. Podéis de ahí pasar a hacer algo más exagerado, si queréis, como apoyar ahí, por ejemplo, apoyar directamente sobre el borde externo o apoyar talón, borde externo, almohadilla, almohadilla, borde externo, talón, talón, borde externo, almohadilla, almohadilla, borde externo, talón, ¿vale? Porque eso lo que hace es activar el músculo tibial posterior. Bien. Otra manera es forzar el arco mediante este tipo de gestos de flexión. No es tan ortodoxo, pero se suele utilizar para esto un ejercicio que pautamos mucho, es el de la toalla, el de coger con los dedos la toalla, levantarla, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Porque lo que hacéis es un poco aumentar el arco. Todo lo que sean ejercicios que fuercen el arco, bienvenidos son. Y todo lo que sean ejercicios que aplasten el arco, es decir, cualquier ejercicio, ojo, que estáis haciendo un ejercicio de pisada que apriete esta zona, pues mal hecho está. Pero si, por ejemplo, me pongo un estímulo aquí o intento, por ejemplo, hacer este movimiento. Venga, muevo con la toalla, aprovecho para deslizarla, ¿vale? Y la deslizo con el borde externo buscando el arco siempre, ¿vale? Decía antes que la articulación del tobillo tiene el movimiento de flexo-extensión y que junto con la subastragalina, que es esta de aquí, ¿vale? Tiene el movimiento de inversión y eversión. No sé si veis la diferencia, ¿vale? Repito, flexo-extensión y inversión y eversión, ¿vale? Es más haciendo aducción y abducción. Es como esto, pero con el pie. Inversión y eversión. Vale, pues trabajar el gesto de la eversión y trabajar el gesto de la inversión con una resistencia, como puede ser una banda elástica, que la situaríamos ahí lateralmente, también es una buena idea, ¿vale? Por ejemplo, ahí, ese gesto, ahí, ¿vale? La tensión viene de hacia adentro y yo voy hacia afuera, porque yo lo que quiero es eso, sacar ahí el gesto. Es en realidad el mismo trabajo que se les suele pedir a los pacientes con esguince de tobillo. Muchas veces se les pide que hagan este trabajo, ¿vale? O sea que es lo mismo. Se pone la banda en el borde externo y se intenta hacer ahí, ¿vale? Eso sería otra idea. Luego, por supuesto, movilidad. Movilizar haciendo circunducción. Este lo hacemos mucho en las sesiones de ejercicios, ¿vale? Y luego incluso ejercicios de puntillas que lo que hacen sobre todo es fortalecer el sóleo de los gemelos, ¿vale? Ejercicios de puntillas, pues eso, ponerse de puntillas con los dos pies, intentar hacer una caída lenta del talón, del retropié, mantener la contracción del músculo ahí arriba, bajarla, ¿vale? Podéis incluso hacerlo con, si os sentís con fuerza, los que tenéis más fuerza, podéis intentar hacerlo con un pie, es más difícil porque trastabilláis, ¿vale? Caminar de puntillas, que esto lo decimos mucho, caminar con el borde externo, ¿vale? Caminar con el borde externo. Caminar de talón no es algo que sea tan útil porque no es utilizáis otros músculos como el tibial anterior que no son tan efectivos para la marcha. Así que yo sobre todo recomiendo borde externo y puntillas, ¿vale? Y luego lo dicho, búsqueda siempre de pisadas sobre este lado. Se puede trabajar con una báscula, se pone una báscula y se dice, venga, voy a pisar 15 kilos con este lado, venga, 15 kilos. Y luego cerráis los ojos y tratáis de memorizar cómo son 15 kilos y luego a ver si sois capaces vosotros de hacer 15 kilos. A ver, voy a ver si soy capaz. Empujas, luego abres los ojos y te llevas la sorpresa de que solo has puesto 7, por ejemplo, y te crees tú que son 15. ¿Por qué? Porque a veces la sensibilidad, como digo, de este lado, al no ser usada, al no ser tan usado, al estar siempre hacia este lado, pues esto pierde sensibilidad, pierde ese matiz rico de sensitivo, propioceptivo que tiene el músculo de este lado. ¿Vale? Y luego creo que no me dejo así mucho más. Como os digo, el ejercicio de bóveda, intentar hacer bóveda, borde externo, estimulación, ¿vale? Puntillas.
y evitar todo lo que sea lo contrario. Es más importante a veces evitar este tipo de ejercicios que me puedan estimular esto, ¿vale? O si puedo hacer una marcha corregida, como veíamos al paciente antes, que andaba corregida, pues puedo forzar una marcha corregida todo el rato, simplemente con que si sois capaces de estar caminando 10 minutos con marcha corregida, ya vais a ver cómo vais a estar ya cansados, ¿vale?